Buenos días, soy Alejandro Pro de primero bachillerato B de la modalidad de dibujo técnico y física y química, y hoy voy a presentar la defensa contra mi trabajo de investigación que va a hablar como Para empezar, una pequeña introducción sobre el tema, que mi trabajo habla fundamentalmente sobre el funcionamiento del motor, y asimismo el objetivo de este es conocer un poco cómo funciona el medio de transporte más usado en todo el mundo y que hemos principalmente el que más en nuestro día a día, como es la vida. Mi trabajo está dividido en 4 apartados. En el primero, en la historia del primer automóvil, donde hablaré de qué fue su creador y cómo era este primer modelo. En el segundo apartado hablaré del motor de explosión, el funcionamiento de un motor monocilíndrico y cómo son, o qué son los componentes de este. En el tercer apartado hablaré sobre los elementos del motor de explosión, que este apartado es un poco para los elementos no tan principales y más externos al motor. Y por último, en el cuarto apartado hablaré sobre los estudios, sobre el estudio de los elementos del motor, que este es un poco el tema más teórico, o la parte más teórica, pues lo que es una descripción más completa sobre las distintas partes de los componentes y piezas del motor. Comenzando con el primero, la historia del automóvil, lo tengo dividido en 4 subapartados. Por el primero, que es 1986 y la familia Benz. El segundo, con el siglo XX, Henry Ford y los 15 millones de test. Siguiendo con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con los desconectores y el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Y por último, la posguerra, con el 1939 y la modernización, o más bien introducción, de los accesorios del automóvil. Empezando con 1886 y la familia Benz, pues obviamente empezamos con 1886, donde este señor de aquí, Karl Benz, creó el primer modelo de automóvil, el Benz Motorwagen, que era un modelo más parecido a una especie de carruaje o triciclo bastante grande con un motor incorporado a la espalda, que no alcanzaba más que los 20 km por hora y el consumo de combustible era pues, bastante inaceptable, digamos. Y no fue hasta 1888 cuando su hija, Bertha Benz, demostró la veracidad de su invento, haciendo un viaje de 108 kilómetros entre 2 ciudades alemanas para demostrar pues, el invento de su padre. Cabe decir que aquí la gente de los pueblos llamaba a Bertha una bruja, puesto que la gente de esa época estaba acostumbrada a carruajes y a que la tracción fuese animal y no como era en ese caso motora, que era algo muy numeroso. También quiero nombrar a estos 2 señores de aquí, a Gottlieb Daimler y a Wilhelm Maybach, que fueron otros inventores del automóvil que surgieron más tarde, pero que sacaron ya otros modelos que se parecían más al automóvil que conocemos hoy en día, puesto que este primero llevaba unas ruedas de madera y este le incorporaban algo de goma, y estos ya también tenían 4 ruedas, con lo cual se parecían más al que conocemos. Siguiendo tenemos Henry Ford y los 15 millones de test, que empieza con el siglo XX, concretamente en 1908, cuando Henry Ford saca este modelo de aquí, el Ford T, que no solo por ser un nuevo modelo que alcanzó popularidad, sino por la segunda invención del mismo, que fueron las cadenas de montaje, con las cuales llegó a producir hasta aproximadamente unos 15 millones de modelos en unos 20 años, haciendo así que el automóvil se popularizase por todo Europa. Siguiendo tenemos la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con la gran diferencia de que antes de la Primera Guerra Mundial el 90% de los automóviles eran descapotables y no había prácticamente ninguna protección. Y no fue hasta el 24 de junio de 1914, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando, que hubo una revuelta y, pasada la Primera Guerra Mundial, el 90% de los automóviles ya llevaban capota, puesto que la gente se sentía insegura cuando iba pues, con los modelos más antiguos. También decir que fue en esta época, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando surgió otra marca que posiblemente conocéis muchos de vosotros, que es una marca de todoterrenos, que es Jeep. Y por último, hablar de la posguerra, con la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión de 1929, donde ya se introdujeron grandes avances en el automóvil, tanto en velocidad como en manejo. Aquí ya los automóviles ya pasaban los 20 km por hora, llegaban entre unos 20 y unos 40 km por hora, y el consumo de combustible era bastante más aceptable y no era tan absurdo como eran los primeros modelos.
Luego, siguiendo con la evolución de la conducción, aquí entra en juego Estados Unidos, que introdujo el cambio automático con la caja de cambios automática, entre otras cosas como que al aumentar aún más la eficiencia del motor, se crearon las primeras carreras de automóviles jamás vistas en la historia, lo cual hizo que la popularidad del automóvil subiese un poco más. Y por último, la incorporación de esto también por parte de Estados Unidos, que de la Primera y Segunda Guerra Mundial incorporó otra novedad, que era el aire acondicionado dentro del automóvil, que era como el primer accesorio. Siguiendo tenemos el motor de explosión, que también lo tengo dividido en 4 subapartados, que son los componentes del motor, el motor monocilíndrico, las características del mismo y los motores policilíndricos. Empezando por los componentes del motor, he señalado los que me parecen más importantes, que podéis ver en el dibujo que tenéis ahí encima de la mesa. Primero tenemos las válvulas de admisión y de escape, la admisión sería la de la derecha y la de escape sería la de la izquierda. Las válvulas lo que permiten es que entre la mezcla de combustible a la cámara de explosión, que lo tenéis aquí, que es donde se produce la combustión de combustible. Luego tenemos el pistón, que es el que comprime la mezcla dentro del cilindro. Los segmentos, que serían las 3 líneas que veis en el dibujo, que son los que se encargan de amortiguar un poco la explosión para el pistón. La bujía, que es la que provoca una chispa cuando el combustible está comprimido en la cámara de explosión para generar luego la energía. La biela, que es esta pieza de aquí, que está enganchada al pistón, que es la que se encarga de cambiar de movimiento lineal a movimiento circular. Y por último el bloque motor, que es la pieza que engloba todas las demás ya mencionadas. Siguiendo tenemos el motor monocilíndrico, que también es un poco para explicar el funcionamiento del motor, que generalmente suele ser de 4 tiempos. En el primero, en la admisión, como ya he dicho antes, se abriría la válvula de admisión, dejando entrar así la mezcla de gasolina y oxígeno al cilindro. En el segundo tiempo, en la compresión, el pistón subiría para comprimir la mezcla, que aquí es cuando el combustible alcanza grandes temperaturas al estar comprimido, para que entre en juego la biela, como ya la bujía, que he dicho antes, que soltaría una chispa para que explote la mezcla y el pistón bajase y generase esa energía que posteriormente iría hacia las ruedas para hacer mover el automóvil. Y por último sería el cuarto tiempo de escape, que es cuando, una vez se ha producido ya la explosión, se abriría la válvula de escape, dejando salir así los gases al exterior y volviendo así a repetir el ciclo. Luego tenemos las características del motor, que son 3 que están relacionadas con esta fórmula de aquí, la cual explicaré posteriormente. En primer lugar tenemos la carrera, el PMS y el PMI. El PMS sería el punto muerto superior del pistón, que sería la altura máxima dentro del cilindro que alcanzaría el pistón. Y por su contrario, el PMI sería el punto muerto inferior del pistón, que sería la altura mínima que alcanzaría este mismo. Luego tendríamos el calibre del cilindro, que a pesar de que parece algo un poco más complejo, simplemente se refiere al diámetro total del cilindro dentro del motor. Y por último, con la fórmula de la cilindrada total y unitaria, sirve para calcular la potencia del par motor, que sería primero calculando la cilindrada unitaria, que sería pi por el diámetro o el calibre al cuadrado dividido entre 4 y luego multiplicado por la carrera para hallar la cilindrada total. He de decir que en este caso estoy hablando de un motor monocilíndrico, por lo que la fórmula sería así. Pero en el caso de tener un motor más común, como pueden ser los automóviles de hoy en día, que tienen más de un cilindro, también tendríamos que multiplicar todo esto por el número de cilindros que hay en el motor. Luego quiero hablar sobre los motores policilíndricos, que aquí es cuando hablaría sobre los motores que tenemos en los automóviles de hoy en día, que al ser de 4 cilindros están gestionados para que en ningún momento pierdas ningún tipo de eficiencia o de eficacia a la hora de mover el automóvil. Esto está visto de esta forma, de que el cigüeñal en media vuelta ya tienes un cilindro que ha hecho una explosión, por lo cual ya ha generado algo de energía, y en la segunda vuelta ya tienes otro que ha generado otra explosión, mientras que hay otros 2 que ya están admitiendo combustible y otros comprimiendo, y así sucesivamente para no parar de dar energía. También decir que aquí he puesto 2 imágenes sobre los tipos de motores policilíndricos, como sería el de 6 cilindros, generalmente usado para maquinaria pesada, como pueden ser camiones o furgonetas bastante grandes, y el motor de 12 cilindros, de 8 cilindros, que se suele utilizar para maquinaria aún más pesada, como pueden ser algunos tipos de grúas pequeñas
o generalmente para superdeportivos. En el apartado número 3, con los elementos de motor de explosión, tengo puestos los distintos elementos que serían los elementos externos que se encargan de tapar, cerrar y proteger a los elementos del motor, a las piezas del motor. Luego tendríamos los elementos activos, que son los que se encargan de pasar de la energía química producida a la mecánica, como sería, por ejemplo, la biela, que es la que transforma el movimiento lineal a circular. Luego tendríamos la distribución en el cilindro, que sería los que se encargan del funcionamiento de las válvulas, que serían las válvulas en sí, que las tenéis ahí, ahí. Y otra pieza que no he podido traer, que sería el árbol de levas, que es la que permite que las válvulas se abran y se cierren. Luego tendríamos el circuito de engrase, que simplemente se encarga de la lubricación del motor, que sería el carácter de aceite, el cual pues, hace que el aceite llegue a través del cilindro al pistón para que este sube y baje con más facilidad. Continuando con el circuito de alimentación, que simplemente se encarga del transporte, la mezcla y la distribución de combustible a lo largo del cilindro. El circuito de refrigeración, que sirve para enfriar el motor, puesto que este durante la compresión y la explosión alcanza unas temperaturas realmente altas, y si no se enfriase, el motor podría llegar a explotar a lo largo del tiempo. Y por último, el equipo eléctrico del motor, que estos serían los componentes electrónicos, que es algo más teórico, el cual tengo explicado en mi trabajo de investigación, pero que no mencionaré aquí, que solo diré que son 3 circuitos que son independientes entre sí. Aquí podéis ver un poco 2 imágenes para que os hagáis una idea de cómo es el circuito de refrigeración, pero me quiero centrar más en el circuito de alimentación, donde podéis ver a través del depósito de combustible cómo sería todo el ciclo hasta que llega el combustible al cilindro y posteriormente cómo salen las gases hacia el exterior. Esto de aquí, por si cabe alguna duda, este de aquí sería la válvula y esta cosa de aquí sería el árbol de levas, de una manera vista bastante simple, que como veis cuando da la vuelta es cuando permite que la válvula se abra. Por último, en el estudio de los elementos del motor lo tengo dividido en 2 partes, que serían los elementos externos, que son elementos obviamente importantes pero no tan destacables, que serían el bloque motor, la culata, la tapa de balancines, el cárter de aceite, la tapa de la distribución, los colectores de admisión y de escape y el sistema de escape, y luego los elementos activos, que serían como lo más principal, como sería el cilindro de la camisa, que la camisa de decir que son pequeños huecos dentro del bloque motor al lado del cilindro, que lo podréis ver en el dibujo, que son unos pequeños orificios a los lados, el pistón, el bulón, los segmentos, la biela y el cigüeñal. Que todo esto lo tengo completamente estudiado y con bastante más información dentro de mi trabajo, el cual lo podéis ver y lo podéis comentar si queréis. Y hasta aquí mi presentación sobre el automóvil, espero que os haya gustado y si tenéis alguna pregunta no lo podéis responder ahora.